Este fue un proceso muy largo, ¿no? Por la preocupación que concita en los trabajadores y las trabajadoras y en nuestra vocación histórica de defender los derechos y las libertades de las grandes mayorías, cuando se empieza a procesar públicamente e institucionalmente la reforma jubilatoria del gobierno que se consolida con la ley 20.130 aprobada en mayo del año pasado. Y iniciamos un largo proceso que en primera instancia implicó ir a la comisión de expertos, ir a las comisiones parlamentarias, movilizaciones sociales, instancias de debate público, la colocación de una carpa enfrente al Parlamento en su momento, ¿para qué? Para tratar de intervenir en para evitar los perjuicios confiscatorios y regresivos que contenía la ley 20.130, sin desmedro de cosas positivas que la ley también tiene. Fuimos absolutamente soslayados y menoscabados en nuestra condición de interlocutores válidos de los trabajadores y las trabajadoras en este país, con el peso representativo e histórico que tiene el movimiento sindical. Y eso fue un elemento que de alguna manera generó condiciones para que hoy estemos en el escenario que estemos. Lo segundo... Cuando se da la discusión dentro del PIT-CNT aparecen varias alternativas, ¿no? Sí. La que terminó primando es la que vino de la Asociación de Trabajadores de la Seguridad Social, junto con otros sindicatos, que se pensó que no iba a salir, porque en principio era minoritaria. Había otra, que era la que impulsaban, por ejemplo, los sindicatos afines a la línea del Partido Comunista. ¿Cómo se ubicaron ustedes entonces? Bien, ya voy a eso y no voy a escabullir la pregunta, pero quería hacer un mínimo contexto explicativo por qué estamos en este plebiscito y por qué la interna del PIT-CNT se dio como se dio. Lo primero que tratamos de hacer es generar todas las condiciones posibles a través del diálogo y a través de la movilización social para evitar los perjuicios que esta ley tiene, que son muy graves y son confiscatorios para las grandes mayorías de los trabajadores y las trabajadoras. Y no se nos escuchó, se nos soslayó, se nos menoscabó nuestra capacidad y en nuestra vocación por intervenir en la política pública de forma democrática y a través del diálogo. Entonces, y además recordemos que el presidente de la República, ni más ni menos, dijo en su campaña electoral, cuando estaba pidiendo los votos a la ciudadanía, que no iba a cambiar las reglas de juego para los trabajadores en actividad. Y esto hay archivo de esto. Ya nos mintió a los ciudadanos y a los trabajadores, generándonos un perjuicio significativo, por ejemplo, extendiéndonos 5 años más la edad de retiro obligatorio y perdiendo un 10% en el salario jubilatorio. Con 65 años en otrora nos jubilábamos con el 55% de nuestro promedio salarial. Ahora con 65 nos bajaron a 45. Es una confiscación de años de jubilación, una confiscación de tasa de reemplazo del salario jubilatorio y una confiscación de años de vida libre, sin obligaciones laborales. En fin, en ese escenario vamos a un proceso interno de, una vez aprobada la ley, de cómo nos defendemos ante esto. Había tres tesituras, básicamente. Una, digámosle así, que era la de esperar un cambio de gobierno y ante ese cambio de gobierno eventualmente esperar que ese gobierno tenga vocación de incorporar la agenda de los trabajadores en una futura reforma de la seguridad social. Una que, digamos, subordinaba a una expectativa futura no probable, o, digamos de alguna manera que había que ver qué pasaba. Esa era una tesis. La otra tesis era ir por la anulación de la ley 20.130 vía constitucional, y la otra tesis era la papeleta que impulsaban particularmente el Sindicato de Trabajadores de la Seguridad Social. Nosotros luego de analizar las tres posiciones nos inclinamos por esta última, sin desmedro de tener alguna, como siempre, alguna posición para sumar y demás, y fue la posición que impulsamos porque nos parecía la más conveniente para las circunstancias en el sentido de que generaba las condiciones para dos cosas. Por un lado, para consagrar la seguridad social en la Constitución como un derecho humano fundamental y en ese marco instalar 3 derechos protectores fundamentales y, por otro lado, generar un escenario de nuevo tipo para ir a un gran diálogo social para una reforma integral, profunda, democrática y eficiente de la seguridad social. Porque en esto quiero ser muy claro. El plebiscito no se contrapone con el diálogo social, punto 1. Punto 2, el plebiscito no es una reforma del sistema de seguridad social. El plebiscito incorpora 3 elementos programáticos en la Constitución para proteger los derechos de los trabajadores y las trabajadoras. Sí, pero de hecho es una reforma. Es una reforma de la Constitución. No, pero es una reforma del sistema. Introduce cambios importantes en el sistema. Estructurales. Pero, por ejemplo, no corrige otra cantidad de aspectos que necesitamos tener con la seguridad social para pensar el Uruguay del futuro, humanista, civilizado, democrático, profundo, que esta reforma no contempla, porque en la Constitución no se puede incorporar una reforma a la seguridad social. Sistema de cuidados. Trabajo con la discapacidad. El 50% de los trabajadores que hace años, que no llegan a jubilarse con 60 y 30.
esos aspectos, por ejemplo, deben ser incorporados en una reforma de la seguridad social, los aspectos vinculados al financiamiento. ¿Hasta cuándo es pensable, Emiliano? ¿Hasta cuándo es pensable en el Uruguay del futuro y en función de cómo las tendencias evolutivas del mundo del trabajo, que el sostén principal de la seguridad social sea contributivo? ¿Hasta cuándo? 10, 20, 30, 40 años, 50 años, pero hay un momento que los sistemas de seguridad social más avanzados del mundo van en transiciones hacia jubilaciones más inclinadas al concepto de renta básica universal, ¿no? Porque la sustitución del trabajo vivo por la tecnología es una tendencia.